Bueno, voy a hacer las cosas como van. Para mí esto de lo que ha sido el proceso, de, tanto la cuestión de lo que fue el proceso electoral como la cuestión de ver qué es lo que se hace con la reforma judicial ha sido extremadamente desgastante para mí. Yo, para cuando estoy haciendo esto, ya estaba discutiendo la reforma judicial, sin embargo, como se tomó tanto tiempo el hecho de ver si se aprobaba o no, pues terminé por no verlo. Sin embargo, bueno, más bien por no terminar de ver la resolución. Sin embargo, pues lo que puedo decir es de que fue, dentro de lo que pude ver, un espectáculo de echarse culpas, de estar quejándose de un grupo contra otro, de echarle la culpa al otro de algún acto de corrupción, ¿no? Dicho sea de paso, muchas de estas cosas se entienden, como decirlo, incitando a la venganza, que sentía que incitaban mucho a la venganza, y una especie de ideal retorcido de justicia social. Cuando llegaron los estudiantes, o creo que también, bueno, mejor decir manifestantes, al Senado, la situación se tornó un tanto surrealista. Sin embargo, lo que me deja pensando es de que lo que yo vi, al menos hasta donde yo lo vi, es que no le estaban cediendo realmente ninguno de los bandos la palabra a los manifestantes. Se hablaba mucho con respecto de la voluntad del pueblo, de qué era lo que quería el pueblo. Sin embargo, ninguno de los dos bandos lo vi dispuesto a realmente escuchar lo que los manifestantes tenían que decir, lo cual es lamentable. Yo me sentí tan emocionalmente desgastado con respecto a esto que simplemente me quedé ya al final, ya que estaba dando la una, ya que estaba pasando de la una, pues dejé de ver esto del proceso, de ver si se aprobaba o no la reforma judicial. Yo en lo particular estoy contra la reforma porque ya se había aplicado en el pasado, en el propio México, una idea bastante similar, igual la cuestión de elegir jueces por voto popular, es un desastre. Se hacía en los tiempos de Benito Juárez y también dicha mecánica permitió la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, como que yo lo veo desde una perspectiva antirrevolucionaria. También incluso podemos hablar de cómo es de que este tipo de ideas pueden solventar que haya, bueno, creo que me estoy equivocando de palabras, me corrijo lo que dije. Simplemente digamos que como este tipo de medidas pueden utilizarse para dañar la autonomía de los poderes, que al final de cuentas ¿cómo decirlo? La democracia termina siendo una mera ambigüedad, donde los intereses políticos y la facilidad de poder hacer fraudes terminan pues como algo más factible que realmente un verdadero proceso de autonomía de los poderes y de verdadera participación del pueblo. No sé, la cuestión también de cómo está espantando la dicha reforma a los inversionistas es preocupante. He llegado a pensar, incluso por la mera existencia de cómo han estado las manifestaciones, que, dicho sea de paso, el tener a dos bandos de civiles, unos a favor y otros en contra de la reforma, para mí me parece un caldo perfecto para una guerra civil, ideas separatistas, múltiples conflictos entre diferentes poderes, eh, como decirlo, muchos momentos de tensión en las universidades, afuera de los lugares en los que puede llegar a haber alguna autoridad, llámese Senado, llámese Cámara de Diputados, llámese Alcaldía, etcétera, llámese incluso Los Pinos. Yo creo que incluso la propia reforma puede llegar a afectar a Claudia Sheinbaum, que va a tener que, ¿cómo decirlo?, ponerse en una situación de tener un panorama difícil hacia cómo va a estar en el extranjero, ante la posibilidad de un Donald Trump que llega a la presidencia y la posibilidad de tener problemas en lo que respecta al Tratado de Libre Comercio, pues nuestra relación con Estados Unidos y con Canadá se vuelve un tanto conflictiva. No estoy seguro de cómo termine siendo la cuestión si es que gana Kamala Harris, pero lo que sí sé es de que la reforma ha causado mucha incertidumbre en los extranjeros. Lo que sí puedo hablar es de que se siente al país ideológicamente dividido, se siente esa tensión, se siente esa inconformidad por parte de la gente. Yo me siento inconforme, yo me siento eh, con mucha ira reprimida y mucha sensación de impotencia de no poder estar allí en el Senado y decir mi punto de vista. Me cuesta eh, aceptar lo que puede llegar a pasar si es que la reforma llega a aprobarse. No sé si ya se haya aprobado o si no se haya aprobado. Me asusta los niveles de fanatismo ideológico que se han estado gestando últimamente conforme a lo que se piensa del gobierno actual y también de lo que se piensa de los otros contrapesos que van, llamémosle la oposición.
al gobierno actual. No es agradable, es desgastante. He llegado a pensar que si la cosa se pone muy fea, me tengo que salir del país. Incluso he llegado a pensar de que podría intentar hacer un movimiento independentista o, como decirlo, de intentar que el estado en el que yo estoy tenga más soberanía y no se rinda hacia los intereses de la capital. La eliminación del pacto fiscal. He pensado incluso en ver alguna especie de resistencia, quizás de carácter anarquista. No sé, yo participé en protestas en contra de la reforma y no sé, es desgastante esa sensación de no sentirte escuchado por el gobierno. Es desgastante esa sensación de impotencia, de hablar y no saber si tus palabras surtan alguna especie de efecto, de estar en protestas, de ver a los manifestantes, incluso con esto de que interrumpieron y se metieron en el Senado, no ser escuchados, de hablar tanto y tanto de la voluntad del pueblo cuando el pueblo está dividido, que no existe la voluntad del pueblo porque el pueblo está fragmentado ideológicamente, ya que una sección del pueblo quiere una cosa, otra sección del pueblo quiere otra cosa. Y pues yo me doy cuenta de que esa frase que llegué a escuchar alguna vez toma más relevancia que antes. La frase de que no existe la voluntad del pueblo, existe la voluntad de los individuos que conforman el pueblo. Y esa voluntad puede llegar a diferir de lo que piensa la mayoría. Entonces, simplemente llega un momento en el que sea o no sea mayoría quienes están a favor de la reforma, es tanta, pero tanta gente la que está en contra, es tanta y tanta gente la que está en una situación de división política que simplemente se sabe que se apruebe o no va a haber problemas. En mi opinión va a haber más problemas si se aprueba que si no se aprueba, pero el punto es ese, tenemos un país fragmentado, tenemos un país polarizado, tenemos un país que tiene razones para querer iniciar una guerra civil, tenemos un país en el que el famoso movimiento del Nortexit, que empezó para algunos siendo como una especie de broma, se siente como algo que podría llegar a pasar en el peor de los escenarios. Y de hecho ya ni siquiera sé qué decir con respecto a eso. Quizás ya ni siquiera el Nortexit sea el peor de los escenarios. Quizás se llega al punto de una dictadura, quizás no. Yo creo que más bien esa estructura que la que se caracterizó en su momento con el PRI, de tener mucho control y fingir que hay democracia, y pues más preocupante aún es darte cuenta de que el actual Morena es el viejo PRI, que tiene muchos militantes, por así decirlo, del PRI. Y no estoy hablando del PRI del siglo XXI, estoy hablando del PRI del siglo XX. Y darte cuenta de que la fórmula que están utilizando se parece tanto a la que utilizaron eh, los políticos durante el siglo XX que resulta poco creíble que de verdad se esté viendo los intereses de la población. Resulta poco creíble que no van a hacer lo mismo que hizo el PRI en sus momentos de más control sobre la sociedad. Es desalentador, es preocupante. Y pues eso, no siento que los manifestantes sean lo suficientemente escuchados. Yo no digo que no deba de haber alguna especie de reforma, creo que sí la debe de haber alguna especie de momento, pero ya cuando tienes tan polarizado el país, ya que tienes tanta incertidumbre en el extranjero, ya que tienes a un grupo de políticos que no se pueden poner de acuerdo, simplemente es tanta gente que por sentido común no deberías de aprobar una reforma que genera tanta polarización. Deberías de sugerir una reforma en la que la mayoría de la gente esté de acuerdo, en el que tanto la oposición como el gobierno actual puedan estar de acuerdo, en el que sea tan poca la gente que esté en desacuerdo, que no se sienta que se corre alguna especie de peligro o que las cosas se van a poner feas si se aprueba eso. Estoy desgastado, estoy cansado, estoy harto de no sentirme escuchado y pues si este audio sirve de algo, pues entonces espero que se pueda hacer algo para reconciliarnos entre mexicanos. Estamos en un país dividido. Estamos en un país en el que está esa sensación de indignación y también, por otra parte, de sensación de veneración al líder. Es una perspectiva desalentadora, es una perspectiva desgastante, es una perspectiva de no saber qué decirle al otro bando. Pero bueno, yo solo estoy compartiendo mi opinión. Se debería de tomar
en cuenta la opinión tanto de los que están en contra como de los que están a favor, y llegar a un punto en el que haya una reconciliación, no solo por parte del Senado, sino por parte de la población civil en general, en el que se llegue a un acuerdo donde tanto los que están en contra como los que están a favor puedan tener puntos en común, crear una reforma en la que tanto los que estaban de acuerdo como los que están en contra puedan estar más unidos, puedan estar más de acuerdo. Eso yo creo que sería el ideal. Yo creo que la gente sí quiere una reforma, pero no quiere esta reforma. Sí quieren un cambio, pero no quieren este cambio. Y sea o no sea la mayoría, los que están en contra, es tanta, pero tanta gente que sabes que va a haber problemas si se aprueba. Sabes que el país se va a polarizar más. Y pues ya a estas alturas no estoy seguro de qué tanto esté interesada la población civil en hacer algo al respecto. Y no sé, quizás soy yo el que se tenga que salir del país, quizás la mayoría sí está a favor de la reforma y yo soy de los locos que está en contra, no sé, ya no sé qué es lo que vaya a pasar. Yo estoy en contra porque, aparte de que no estoy de acuerdo con que haya tanto poder por parte de ciertos grupos y el hecho de que llegue gente poco experimentada al poder judicial, aunque se haga con la intención de que haya democracia, hay tantos puntos flanqueando en el tema de la reforma que no es buena idea aprobar algo que polariza a tanta gente. Es mejor echar para atrás, hacer una nueva reforma en la que tanto los que están en el gobierno como los que son, bueno, como el partido en el gobierno, como los partidos de oposición puedan estar de acuerdo y que la sociedad mexicana no se sienta tan polarizada. Podría decir muchas cosas más, pero no sé, creo que es mejor pararlo aquí. Siento que si hago esto demasiado largo, la gente no va a querer escucharlo. Así que termino aquí. Esto lo dejo a su reflexión y ustedes sabrán qué hacer, qué comentar y no sé. Ya depende de ustedes decirme si están a favor o están en contra de la reforma. Yo suspendo esto. Dios los bendiga y adiós.